Tengo vía Zoom al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Exgobernador, primero que nada, agradecerle mucho por su tiempo, por la atención que brinda a Canal 28. ¿Quién fuera usted para andar en la playa? ¿Cómo le va? Pues muy bien, estoy muy contento porque efectivamente he podido venir a Mazatlán una semana de vacaciones con mi esposa para juntar acá nuestros dos cumpleaños, el mío y el de ella, y acá es donde nos hemos enterado de la noticia y por supuesto el día de hoy hemos reaccionado ante ella, Juan Pablo. Me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el público televidente de Canal 28. Nos comunicamos con usted para una especie de réplica porque hay una serie de señalamientos en su contra, sobre todo esto del juicio político que está en el Congreso de Chihuahua. ¿Cómo entender esta noticia? Bueno, lo que estamos presenciando es un juicio político a la carta de la gobernadora María Eugenia Campos, en el que se pretende llevar a cabo una venganza política aplicando retroactivamente una ley que fue conformada, confeccionada para llevarla a cabo, violando así, abierta y francamente, mis derechos humanos mediante un abuso de poder, como una clara represalia al combate a la corrupción que dimos en mi gobierno, en donde destapamos muchos asuntos, entre ellos el caso de corrupción de la actual gobernadora María Eugenia Campos, conocido como la nómina secreta de César Duarte. Y digo que es la aplicación retroactiva de una ley porque los hechos que se denuncian pues son del 2016 al 2021, entonces ni siquiera se consideraban causal de juicio político. Tuvieron que agregarle a la ley algunas fracciones para encuadrarla con la denuncia de Gerardo Cortinas Murra. Tuvieron que adicionarle que el juicio político ya no solo es contra los funcionarios durante el ejercicio de su encargo, sino también un año después de haber concluido. E incluso tuvieron que ponerle un segundo transitorio a la ley para decir que los asuntos en trámite se iban a desahogar conforme a esa ley. Evidentemente es una violación constitucional y legal, pero se trata de eso, de una venganza política como represalia por el combate que hicimos a la corrupción, y han tomado a un personero, o sea, se están escudando en un personero que, por cierto, es una persona que está en la nómina del Congreso del Estado de Chihuahua desde el 1 de septiembre del año pasado, como lo estuvo con César Duarte por los últimos 4 años de su administración. Cortinas Murra, lo he demostrado este día, recibió alrededor de 1.170.000 pesos del exgobernador mediante un contrato de prestación de servicios por honorario simulado, como el que actualmente tiene con el Congreso de Chihuahua y con el que es el instrumento para realizar estas cosas, ¿verdad? De hecho, lo muestra usted en algunos documentos en una publicación que se hace a través de redes sociales, a ver si la producción nos hace el favor de ponerlas en la pantalla, y sobre el famoso decreto de austeridad que se hizo en el 2017, ¿en qué constaba y lo más importante, a qué lo obligaba usted? Bueno, el acuerdo de austeridad, Juan Pablo, si ustedes recuerdan, lo emitimos nosotros mismos ante la situación financiera que recibimos. Bueno, se generaron una serie de medidas, la más importante y, por cierto, la más costosa, políticamente hablando, fue la reducción del 86% del gasto en los medios de comunicación en el estado de Chihuahua, lo que significó que durante 5 años, pues los medios me declararan una guerra diaria, permanente. Algunos se convencieron de que ya no iba a volver eso, otros no, simplemente
la tomaron contra nosotros, generaron una descalificación permanente. La primera y más importante medida era la reducción de casi 1,000 millones de pesos que se daban a los medios de comunicación en el estado de Chihuahua. Hoy ya está volviendo ese tonel de dinero para los medios de comunicación con el que logran acallar, silenciar o logran que la adulen, que la presenten siempre muy risueña y que no se digan las cosas que hace. Por ejemplo, se acaba de echar 10 días en Londres, en un hotel de superlujo, y claro que nadie dice nada. Pues ¿por qué? Porque ya volvió ese tonel de dinero para los medios de comunicación. Mira, la administración actual, lejos de mantener la disciplina en el gasto que nosotros instauramos, ha incrementado impuestos y ha implementado medidas como el replaqueo obligatorio. Y entonces vienen a decir que no cumplimos nosotros el acuerdo de austeridad. Nosotros eliminamos el pago de celulares a todos los servidores públicos. Yo pagaba mi propio teléfono celular. Se evitaron los viajes en primera clase, se evitaron gastos de representación y, por supuesto, pusimos también a la venta, como parte de este acuerdo, algunos bienes del gobierno de Chihuahua y le hicimos mucho la lucha a vender los aviones y los helicópteros. Sin embargo, pues eso nunca lo pudimos lograr, entre otras cosas, porque sí hubo algunos compradores, pero nos ofrecían montos muy por debajo de los avalúos. ¿Qué tanto? Y ahí sí hubiéramos tenido una responsabilidad legal si malbaratamos lo que fue la casa de gobierno, donde Duarte hacía todas sus triquiñuelas o las planeaba, y también algunos terrenos sí los pudimos vender en algunos municipios, ¿no? Y la flota aérea, pues no la pudimos vender. El helicóptero, que estaba valuado en más de $6 millones, pues no nos daban esa cantidad. Luego hubo una oferta de hacerlo en varios pagos, pero siempre por abajo del avalúo. Entonces, nunca quisimos malbaratar los bienes del Estado. Sí necesitábamos, por supuesto, recursos, pues por eso pusimos en venta muchas cosas. Pero se cumplieron muchas de las medidas del plan de austeridad, se hicieron medidas muy importantes para adelgazar la burocracia del Estado. Esa es una medida que yo creo que ningún gobernador quiere hacer. Pues yo me aventé 3 ajustes de nómina, muy al principio iniciando el gobierno, luego a la mitad y al final del gobierno. No hay una cosa peor que rescindirle el contrato a una persona, y porque eran pues fundamentalmente de puestos de confianza. Luego también, hay que decir, pudimos vender muchos vehículos del gobierno de Chihuahua. Mira, una de las cosas que se dice es que nosotros no vendimos los vehículos que pusimos en una convocatoria de subasta. Pues claro que los vendimos. Se vendieron más de 420, 430 vehículos, y también regalamos a los municipios de Chihuahua alrededor de otros 70, casi 80 vehículos. Yo te quiero recordar que en abril del 2017, más o menos por abril, a principios de abril del 2017, todavía no estaba el presidente López Obrador, estaba ni más ni menos Enrique Peña Nieto, y era José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. El gobierno de Chihuahua fue invitado a exponer el plan de austeridad en una reunión nacional de secretarios estatales de finanzas, y ahí estaba el secretario de Hacienda. Nosotros para octubre del 2017 ya teníamos un ahorro de más de 1,700 millones de pesos fruto del plan de austeridad, entre otras cosas, pues porque se dejó de dar 1,000 millones de pesos a los medios de comunicación. Oye, nada más a los diarios de Juárez y de Chihuahua. Por eso la guerra infernal contra mí todos estos años y hasta el día de hoy,
Nada más a los diarios les daban más de 100 millones de pesos al año. Era el negocio más redondo dentro de todas las extorsiones que Osvaldo Rodríguez Borunda ha generado a los gobiernos del estado de Chihuahua y la vía por la que se hizo multimillonario. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estas falacias? Pues con los datos que te estoy dando. Cortinas Murra no aportó, Juan Pablo, una sola prueba. De ahí, por ejemplo, y esto es algo que me gustaría que ustedes pudieran pues investigar si son tan amables, porque lo pueden confirmar, a eso me refiero, lo pueden confirmar por ustedes mismos. El día que se iba a reunir la comisión jurisdiccional, habían circulado un primer dictamen en sentido negativo al juicio político. El segundo resolutivo de ese proyecto de dictamen decía no iniciar juicio político contra el exgobernador Javier Corral por no satisfacer los requisitos legales establecidos, toda vez que el promovente no presentó pruebas documentales de nada. ¿Y qué fue lo que hizo el diputado panista, bueno, presumiblemente panista, Gabriel García Cantú? Pidió una prórroga para que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado presentara las pruebas que Cortinas Murra no presentó. Entonces es un brutal desaseo, pues está todo con mucha dedicatoria, pero vamos a tomar de esto la oportunidad para no solamente demostrar la falsedad de estas acusaciones, sino también para reiterar lo que ha sido un motivo de orgullo de nuestro gobierno, que fue el plan de austeridad. Y todas las obras que pudimos hacer con esos ahorros. Bueno, a ver, va a cumplir María Eugenia Campos un año en el gobierno del estado y cuando no está de viaje, lo que hace es inaugurar obras que yo dejé. Así andan las cosas en el estado. Lo que pasa con la ley de juicio político en el Congreso del Estado va a desembocar posiblemente en una inhabilitación a Javier Corral como funcionario público. ¿Qué tanto miedo le tiene a eso? Y sobre todo, más allá de esta cuestión de la inhabilitación, exgobernador, hay una serie de denuncias acá, pero que ya son de tipo penal. No sé si me permita dar lectura por lo menos a los títulos. Por ejemplo, está esto de Gerardo Cortinas Murra con la denuncia de juicio político. El 19 de abril denuncia a Gabriel Sepúlveda, Javier Corral y a Lucha Castro ante la Fiscalía por el supuesto nombramiento ilegal de Lucha Castro. Tenemos el 17 de junio, fíjese, al propio exgobernador César Duarte, que lo demanda a usted por daño moral. El 7 de septiembre denuncia Otto Valles a Javier Corral acusándolo de traición a la patria. El 22 de octubre del 2021, los exfuncionarios Jesús Esparza, Alejandro Villarreal y Marcelo González Tachiquín denunciaron ante la ONU a Javier Corral solicitando al organismo que se investiguen los delitos de tortura sometidos. Fíjese, en total son 8 denuncias, pero sí de tipo penal, que son quizá más delicadas. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, esto está impulsado, pues obviamente por César Duarte y todos estos corruptos, porque todos estos son unas fichitas a los que los fueron excarcelando. En cuanto llegó María Eugenia Campos a la gubernatura, empezaron a salir todos los que estaban detenidos, se les fueron quitando las medidas cautelares y luego, ya cuando se veía venir la extradición del exgobernador, empezaron a retractarse varios de ellos de lo que habían dicho en términos de las acusaciones de corrupción, y varios de estos imputados fueron a denunciar tortura psicológica. Obviamente, cuando alguien se retracta de un testimonio, tiene que agarrarse de algo. Pues estos dijeron, se torturó psicológicamente a los imputados y a los testigos con identidad reservada, y todo esto lo hizo Corral, y todo esto lo dirigió Corral. En fin, es parte de lo mismo. María Eugenia Campos ha estado dándoles aliento a estas denuncias
obviamente pues ofreciéndoles protección, ofreciéndoles que no les va a pasar nada si se retractan o si acusan venganza política. ¿Por qué? Porque todos están concatenados con todos. Ahora sí que todo conecta con todo. Es que son las mismas investigaciones. Son varios de los testigos y varios de los imputados en el caso Duarte, en el caso de la Operación Zafiro, donde está centralmente señalado Beltrones y Peña Nieto, y en el caso de la nómina secreta, pues donde está también la propia investigación de la gobernadora. Entonces, de lo que se trata es de desmantelar estas investigaciones, estas acusaciones. Ella ha dicho cosas muy delicadas en este tema. Nosotros tenemos las declaraciones debidamente certificadas ante notario. Ella ha dicho que le constan las torturas psicológicas que yo ordenaba en contra de los que ahora se están retractando y de los que ahora están acusando de tortura psicológica. Es muy complicado y le será muy complicado a la Fiscalía General del Estado demostrar no solamente materialmente este delito en cualquiera de los ministerios públicos, peritos, investigadores o policías que intervinieron en estos asuntos, mucho menos en la figura del gobernador. Pero, pues si ya estamos viendo el desaseo que traen en el Congreso del Estado, ¿sí? Imagínate lo que pueden hacer a nivel penal. Pues pueden inventar, fabricar delitos. Nosotros estamos listos para dar esa batalla. Vamos a generar no solamente una estrategia jurídica de defensa, sino también vamos a convocar a una organización social, porque ya hay mucha gente, Juan Pablo, muy preocupada por lo que está pasando en el estado de Chihuahua. A ver, incluso dentro de los mismos apoyadores de ella, particularmente en el sector de los empresarios, que se apostaron por ella, incluso le metieron dinero, porque este grupo de empresarios que se apostó por ella, pues sabían, nadie se puede decir a sorpresa o sorprendidos de lo que realmente es este grupo político conocido como el maruduartismo. Varios de ellos decían incluso, sabemos, dicen que es corrupta, pero es la que le puede ganar a Morena. Y ese era mucho el argumento. Entonces, sí, pero es que no vamos a entregarle el Estado a López Obrador y que quién sabe qué. Ahora que ya están viendo que Duarte cogobierna Chihuahua, que ya se hizo del Poder Judicial, que se hizo del Congreso del Estado, que ahí va a hacerse de la bueno, ya se hizo también de la UACH, incluso es muy factible que pongan al actual duartista que está o al otro que fue secretario general de gobierno con Duarte. Ya defenestraron a una fiscal anticorrupción para poner a una exfiscal de César Duarte. O sea, ya que están viendo lo que está sucediendo, bueno, entonces ya se empezaron a asustar. Sin embargo, en la sociedad chihuahuense ya empieza a haber una inquietud por lo que es una regresión en todos los sentidos. A ver, el regalo del terreno a Luis Lara, el sobrepago que hicieron del litigio de la ciudad judicial, cosas que ya se ve, pues que más temprano de lo que nos imaginábamos se están produciendo, y por eso creo que tenemos que generar un movimiento de resistencia política y social a esta regresión, y creo que estamos obligados a hacerlo y a enfrentar, no solo por las denuncias, sino por lo que significa esta regresión en Chihuahua. ¿Cómo sucedió que de la noche a la mañana se le vuelve a entregar a la gobernadora en turno la decisión de nombrar jueces y magistrados en el estado de Chihuahua? A ver, la desaparición de los concursos de mérito para ser juez y magistrado es una de las regresiones más brutales que se ha producido en este año, y eso claro que ya preocupa a alguna gente, pues porque en el Poder Judicial se resuelven asuntos multimillonarios, no solo de acciones de las empresas, de herencias.
se resuelven muchos asuntos de carácter mercantil, como que para que los resuelva en final o en instancia final la gobernadora del estado, pues claro que no. Entonces, vamos a enfrentar estas cosas. Yo identifico que son los intereses que yo combatí, que yo combatí como gobernador con una decisión y una voluntad política que nunca se sometió a criterios partidistas ni a excepciones, porque eso es lo que nosotros hicimos. Y eso es lo que María Eugenia Campos no perdona, que no hayamos hecho una excepción con ella. Quería hacer una zona de impunidad, quería hacer una especie de excepción jurídica y hubiéramos perdido toda fuerza moral y política en el juicio de la historia. Exgobernador, le agradezco mucho su tiempo y sus atenciones y seguimos en contacto. No, pues yo les agradezco muchísimo que me permitan ejercer mi derecho de réplica y quiero públicamente pedirles que cada que a mí me señalen o me acusen, pues me permitan dar mi punto de vista, porque ustedes saben que en el conjunto de los medios de comunicación en Chihuahua hay una especie de cerco informativo para mí, derivado de los nuevos contratos de publicidad que ha celebrado María Eugenia Campos con esos portales. Así que yo espero que honren la historia que tienen como canal de televisión y a mí se me permita también dar mi punto de vista, que lo voy a estar haciendo cada que me sigan señalando de manera injusta o indebida. Pues los espacios están abiertos para usted y para cualquier persona porque el derecho de réplica es una obligación en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues qué bueno que así lo entienden. Muchas gracias.